Mis padres vendieron la inocencia de mi hermana de 13 años por un Tesla, así que los expuse y los vi pudrirse en la cárcel. 5 años después, mamá me contactó rogándome que la perdonara. Cuando mi hermana de 13 años susurró, papá dijo que no tenía opción, todo comenzó. Tenía 17 años y un iPhone 6 destartalado, donde el puerto de carga apenas funcionaba. Amelia estaba en el baño un día cuando dejó su iPhone X junto a su cama. Su contraseña era el cumpleaños de nuestro perro, así que entré directamente. En ese momento, le estaba enviando mensajes a la chica que me gustaba e iba a mandarle una selfie, pero no conseguía el ángulo correcto. Y mientras me desplazaba por el rollo de la cámara de mi hermana, me di cuenta de algo. Estaba inundado de fotos suyas desnuda. Una sensación de náuseas se apoderó de mi estómago, y fue entonces cuando recibí la notificación. Era de la aplicación Whisper. Para aquellos que no lo sepan, es básicamente una aplicación donde publicas de forma anónima, pero es conocida por estar plagada de pedófilos. Dejé que mi instinto protector se apoderara de mí y pulsé sobre ella. Mi corazón se encogió. Mi hermana preadolescente estaba enviando mensajes a docenas de hombres que decían tener más de 40 años, enviándoles fotos de ella desnuda a todos ellos. Cuando oí la cisterna y Amelia finalmente terminó de hacer sus necesidades, dejé su teléfono y actué como si nada hubiera pasado. Esa noche, hice algo de lo que me arrepentiré para siempre. Se lo conté a nuestros padres. Esperé hasta que ella estuviera dormida y ambos estuvieran viendo Netflix en la sala de estar. Al principio, pensé que no me creerían ya que no tenía ninguna prueba. Pero para mi sorpresa, se pusieron como locos. Mi padre se volvió hacia mi madre en estado de shock y mi madre tenía lágrimas en los ojos. Hijo, gracias por decírnoslo. Nosotros nos encargamos a partir de aquí. Asentí y, efectivamente, el teléfono de mi hermana fue confiscado durante todo el mes. E incluso cuando lo recuperó, mis padres le dijeron que lo revisarían todos los días. Respiré aliviado y pensé que había cumplido mi papel de hermano mayor protector. Y supongo que cuando llueve, diluvia. Porque mientras mi hermana estaba castigada sin teléfono, mis padres reemplazaron su Toyota Corolla, que se averiaba todos los días, por un Tesla. Mi madre reemplazó su anillo con un cristal que parecía real. Y la ropa de mi hermana de Goodwill fue reemplazada por Brandy Melville y Urban Outfitters. Pero realmente no lo cuestioné. Porque hasta ese momento, mi padre no había parado de hablar de cómo finalmente iba a resolver las cosas con su bufete de abogados. Y pensé que finalmente había conseguido un gran cliente. Estaba relajándome junto a la habitación de mi hermana cuando eché con acento agudo un vistazo a su teléfono. Estaba de vuelta en la aplicación Whisper. Estaba enviando mensajes a tantos hombres que sus pulgares se movían a 100 millas por hora. Sentí gotas de sudor formándose en cada centímetro de mi cuerpo. Inmediatamente le envié un mensaje a mi madre para informarle de que Amelia lo estaba haciendo de nuevo. Pero esta vez, ella simplemente respondió diciendo que tenía que aprender a respetar la privacidad de mi hermana porque ahora tenía 13 años, lo que significaba que podía hacer lo que quisiera. Tuve que releer el texto en la pantalla 5 veces antes de que sus palabras finalmente comenzaran a asimilarse. No sabía qué hacer porque sabía que no había forma de que mi hermana me escuchara. Y pensé que ir a la policía la metería en problemas. Así que durante unos días, traté de mantenerla entretenida jugando Minecraft con ella, esperando que eso la hiciera darse cuenta de que no necesitaba hacer eso. Pero después de solo 3 días de esto, mis padres me gritaron. Dijeron que estaba distrayendo a Amelia de lo que era importante y me prohibieron jugar con ella. Todos los días, mi madre llegaba a casa con enormes bolsas de ropa interior de Victoria's Secret e incluso reemplazó el teléfono de Amelia con el iPhone más nuevo en ese momento. Su habitación parecía una producción de espectáculo con enormes luces por todas partes. Y Amelia pasó de ser una dulce niña minimalista a una niña que pasaba casi 2 horas cada mañana perfeccionando su maquillaje, obsesionándose con cada detalle como si su vida dependiera de ello. Así que tiré la privacidad por la ventana y revisé su viejo teléfono que estaba sobre su escritorio. De repente, todo tuvo sentido porque Amelia no solo estaba enviando mensajes de texto a estos hombres. Estaba dirigiendo un negocio. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal. Nuevas historias reales todos los días. Hombres de entre 40 y 70 años le enviaban cientos de dólares a cambio de sus fotos, videos e incluso videollamadas. Fue entonces cuando escuché que se abría la puerta. Era mi hermana. Por favor, no le digas a mamá y papá que lo descubriste, fue lo primero que dijo. Vi cómo Amelia se derrumbaba en el suelo llorando. Papá me dijo que no tenía opción,
que mi trabajo es lo único que mantiene unida a esta familia. La tomé de la mano y le dije que teníamos que ir a la comisaría. Me abrazó muy fuerte y me dijo que tenía miedo. Le dije que estaba bien tener miedo, pero que era lo correcto. Cuando se lo dije a la policía, pareció que se tomaba el caso en serio. Y entró en una habitación para hablar de las cosas con su supervisor. Y 10 minutos después, se abrió la puerta. Pero no era la policía. Eran nuestros padres. Resultó que mi padre tenía vínculos con todas las comisarías de la zona y ya les había dicho que le informaran si mi hermana o yo alguna vez íbamos a denunciar algo. Y para él, yo acababa de poner en peligro su pequeña fuente de ingresos y estaba a punto de hacerme pagar por ello. La mirada en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Estábamos en más peligro que nunca. Mi papá me agarró del brazo con tanta fuerza que pensé que podría romperlo. Sus dedos se clavaron en mi piel como abrazaderas de acero y pude sentir los huesos de mi antebrazo rechinar bajo la presión. Me arrastró hacia la salida mientras mi mamá tomaba la mano de Amelia, sonriendo falsamente a los oficiales como si todo estuviera bien. Su sonrisa de abogada practicada estaba perfectamente en su lugar, pero pude ver la tensión en su mandíbula y la forma en que su mano libre se apretaba y aflojaba a su lado. La policía que nos había estado ayudando no estaba por ningún lado. Probablemente la llamaron para otra emergencia, dejándonos vulnerables. En el estacionamiento, mi papá me empujó a la parte trasera del Tesla mientras mi mamá metía a Amelia en su auto. Los asientos de cuero estaban fríos contra mi piel y todo el viaje a casa fue en silencio. Excepto por la respiración pesada de mi papá y el ocasional chirrido de llantas cuando tomaba las curvas demasiado rápido. Cuando llegamos a casa, mis padres nos separaron de inmediato. La mano de mi papá era como un tornillo de banco en mi hombro mientras me empujaba hacia mi habitación mientras mi mamá llevaba a Amelia a la sala de estar. Pude oírlos hablar con ella en voz baja durante horas, sus palabras subiendo y bajando como olas. Traté de escuchar a través de la pared pero solo pude distinguir fragmentos. Algo sobre responsabilidad y lealtad familiar y cómo yo no entendía el mundo real. Cada vez que Amelia intentaba hablar, con su voz pequeña y temblorosa, ellos le hablaban con un volumen cada vez mayor. Me quedé despierto toda la noche esperando a que se fueran a la cama para poder ver cómo estaba. El reloj digital de mi mesita de noche parecía burlarse de mí mientras las horas pasaban lentamente. 11 de la noche, medianoche, 1 de la madrugada. Pero nunca salieron de su habitación. Alrededor de las 3 de la madrugada, traté de escabullirme para verla, mis pies descalzos en silencio sobre el piso de madera. Pero mi papá estaba sentado en el pasillo como un guardia. Todavía estaba con su ropa de trabajo. Corbata floja, simplemente sentado en nuestra vieja silla de cocina que arrastró al pasillo. Simplemente me miró hasta que volví a mi habitación, sus ojos fríos e irreconocibles. La expresión de su rostro era más aterradora que si hubiera gritado. Era como mirar a un extraño con la cara de mi padre. Cuando llegó la mañana, la luz gris se filtraba a través de mis cortinas. Traté de salir de mi habitación pero la puerta no se abría. Empujé y tiré, mis palmas sudando contra el pomo de la puerta, pero estaba atascado. Entonces lo vi, habían instalado un cerrojo por fuera durante la noche. El aserrín fresco en la alfombra y el olor a metal nuevo lo confirmaron. Mis padres literalmente me habían encerrado en mi propia habitación como si fuera algún tipo de criminal. Golpeé la puerta y grité hasta que me quedé ronco, pero nadie vino. Mi teléfono también había desaparecido de mi mesita de noche, junto con mi computadora portátil y tableta. Durante los siguientes 3 días me mantuvieron encerrado adentro. Deslizaban comidas por debajo de la puerta 3 veces al día, solo sándwiches y botellas de agua, a veces una manzana o una barra de granola. Los sándwiches siempre eran los mismos. Pavo y queso simple, sin condimentos. Como si ni siquiera se molestaran en hacerlos correctamente. Podía escuchar conversaciones apagadas a través de las paredes y a Amelia llorando a veces, sus sollozos me atravesaban como cuchillos. Intenté todo para salir. Desenrosqué el pomo de la puerta con una moneda, pero el cerrojo aún aguantaba. Traté de abrir la ventana, pero también la habían atornillado. Los tornillos frescos y brillantes. Estaba completamente atrapado en mi propia habitación, rodeado de carteles y libros que de repente sentí que pertenecían a otra persona. En la tercera noche, escuché la voz de Amelia cada vez más fuerte a través de la pared. Estaba discutiendo con ellos sobre algo. Sus palabras se volvían más claras a medida que aumentaba su volumen. Pegué mi oído a la pared y pude distinguir fragmentos. No puedo hacer esto más. Y, por favor, te lo ruego. Y, está mal. Luego escuché una bofetada, aguda e inconfundible,
y todo quedó en silencio. Golpeé la pared con ambos puños y grité su nombre, pero no obtuve respuesta. Pasé el resto de la noche enfermo de preocupación, paseando por mi habitación como un animal enjaulado, recorriendo un camino en la alfombra entre mi cama y la puerta. Finalmente, en la cuarta mañana, mi mamá abrió la puerta. El sonido del cerrojo deslizándose hacia atrás fue a la vez un alivio y aterrador. Parecía cansada, con ojeras y no me miraba a los ojos. Todavía llevaba la misma ropa del día anterior, arrugada y manchada de café. Me dijo que empacara mis cosas porque asistiría a un internado a partir de la próxima semana. Su voz era plana, sin emociones, como si estuviera leyendo un guión. Afirmó que era por mi propio bien y que necesitaba estructura y disciplina. Cuando intenté discutir, mi voz se quebró con desesperación. Ella simplemente se alejó, sus tacones resonando por el pasillo. Mi papá no estaba por ningún lado, probablemente en su oficina, fingiendo que todo era normal. Pregunté por Amelia, pero mi mamá dijo que estaba bien y que necesitaba preocuparme por mí mismo. La forma desdeñosa en que lo dijo me revolvió el estómago. Me entregó una maleta, ni siquiera una mía, sino una vieja del ático que olía a naftalina y una lista de cosas para empacar. La escuela supuestamente estaba en Montana, a cientos de millas de todo lo que conocía. El folleto que me dio parecía una prisión con sus altas vallas y cámaras de seguridad. Academia de Reforma del Desierto. Decía la portada, con fotos de personal de aspecto severo y adolescentes miserables en uniforme. Sabía que esto no se trataba realmente de mi educación. Se trataba de deshacerse de mí. Esa noche, mientras empacaba, doblando ropa que tal vez nunca volvería a usar, levanté mi colchón para agarrar un cuaderno que guardaba escondido allí. Algo crujió bajo mi mano. Era un trozo de papel doblado que no había visto antes, metido entre el colchón y el somier. Lo abrí con cuidado, mis manos temblando. Era de Amelia, escrito con su letra temblorosa en una página arrancada de su cuaderno de matemáticas. Tengo miedo. Por favor, no me dejes sola con ellos. Me están obligando a hacer cosas peores ahora. Ayúdame. Había manchas de lágrimas en el papel, haciendo que parte de la tinta se corriera. Mis manos temblaron mientras lo leía una y otra vez, memorizando cada palabra. Debió haberlo deslizado debajo de alguna manera antes de que nos separaran. Tal vez durante esas primeras horas caóticas cuando estaban instalando la cerradura. Tenía que hacer algo, pero me estaba quedando sin tiempo. Me enviarían en unos pocos días, y entonces Amelia estaría completamente sola con ellos. Necesitaba ayuda de alguien fuera de la familia, pero ¿en quién podía confiar? Nuestra familia extendida vivía lejos, y mis padres siempre habían tenido cuidado de mantener una imagen perfecta con los vecinos. A las 2 de la madrugada, salí por mi ventana. La habían atornillado, pero logré aflojar los tornillos con un cuchillo de mantequilla que había guardado de una de mis patéticas comidas de sándwich. El metal se dobló y retorció, cortándome las palmas, pero la desesperación me dio fuerzas. Caí al césped, aterrizando más fuerte de lo esperado y sacudiéndome los tobillos. Me arrastré por nuestro patio, permaneciendo en las sombras proyectadas por la luna. La señora Harrison vivía al lado y siempre había sido amable con nosotros. Solía cuidarnos cuando éramos más jóvenes, preparándonos chocolate caliente y dejándonos quedarnos despiertos después de la hora de dormir. Siempre nos preguntaba cómo estábamos cuando nos veía, realmente preguntaba, como si realmente quisiera saber. Si alguien ayudaría, sería ella. Llamé suavemente a su puerta trasera, el sonido parecía increíblemente fuerte en la noche tranquila, rezando para que respondiera. Después de unos minutos que parecieron horas, se encendió una luz en su cocina y abrió la puerta con su bata, su cabello gris y rulos. Sus ojos se abrieron cuando me vio. Debía haberme visto terrible después de estar encerrado durante días, sin lavar, agotado, desesperado. Me hizo pasar de inmediato, su cálida mano gentil en mi brazo, y me preguntó qué pasaba. Todo salió a borbotones, las fotos, el dinero, la cerradura de mi puerta, la nota de Amelia. Le mostré capturas de pantalla que me había enviado en secreto por correo electrónico desde el teléfono de Amelia antes de que se lo quitaran. Durante esos preciosos minutos en la comisaría, los había enviado a una cuenta de correo electrónico antigua que mis padres no conocían, una que había creado hace años para un proyecto escolar. La cara de la señora Harrison palideció mientras se desplazaba por las pruebas en su tableta. Seguía negando con la cabeza y murmurando sobre cómo sabía que algo andaba mal con mis padres últimamente. Todas esas compras caras, el nuevo Tesla, los bolsos de diseñador de mi mamá,
las repentinas renovaciones de la casa, la habían hecho sospechar. Se lo había mencionado a su esposo, preguntándose si habían recibido una herencia o algo así. Llamó a su hija Angela de inmediato, a pesar de que era la mitad de la noche. Sus manos temblaron mientras marcaba, y tuvo que intentarlo 2 veces para obtener el número correcto. Angela trabajaba en una organización sin fines de lucro para niños explotados y sabía exactamente qué hacer. En cuestión de horas, mientras amanecía, una trabajadora social llegó a la casa de la señora Harrison. Su nombre era Michelle, y tenía ojos amables, pero una expresión seria. Llevaba jeans y un suéter, como si se hubiera puesto lo que tenía más cerca cuando recibió la llamada. Tomó notas mientras le contaba todo, haciendo preguntas detalladas sobre fechas y horas, su bolígrafo moviéndose rápidamente por su bloc de notas. Pero cuando Michelle fue a nuestra casa con la policía más tarde esa mañana, mis padres habían entrenado a Amelia a la perfección. Observé desde la ventana de la señora Harrison, mi corazón hundiéndose con cada momento que pasaba, mientras todos estaban parados en nuestro camino de entrada. El sol de la mañana hacía que todo pareciera normal, incluso pacífico. Amelia negó todo, diciendo que lo estaba inventando porque estaba celoso de su ropa y teléfono nuevos. Incluso sonrió y se rió, interpretando el papel de una adolescente feliz sin preocupaciones en el mundo. La actuación fue impecable. Había aprendido de 2 abogados cómo mentir de forma convincente. Mis padres se presentaron como tutores cariñosos y preocupados por su hijo problemático que estaba creando drama para llamar la atención. La trabajadora social se fue con promesas de seguimiento, pero pude ver por su lenguaje corporal que ahora estaba dudando de mi historia. Mis padres eran buenos en la manipulación. Ambos eran abogados después de todo, entrenados en el arte de la persuasión. Sabían exactamente qué decir y cómo actuar, qué ropa usar para verse respetables, pero no demasiado ricos. Tan pronto como los autos se alejaron, mi papá miró directamente a la casa de la señora Harrison. Sabía dónde estaba, y la mirada que me dio fue una clara amenaza. No podía volver a casa ahora. La señora Harrison dijo que podía quedarme con ella, instalando el sofá cama en su estudio, pero ambos sabíamos que mis padres vendrían por mí eventualmente. Era menor de edad y ellos eran mis tutores legales. La ley estaba de su lado a menos que pudiera probar lo que le estaban haciendo a Amelia, pero ella estaba demasiado asustada o demasiado lavada el cerebro como para decir la verdad. Años de ser la buena hija, de querer complacerlos, la habían convertido en la víctima perfecta. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en el sofá desconocido. Usé la computadora de la señora Harrison para investigar qué hacer. Creé cuentas anónimas en foros para padres y describí la situación sin usar nombres ni detalles de identificación. Las respuestas llegaron en cuestión de horas. Cientos de personas me instaron a documentar todo y contactar organizaciones específicas. Algunos compartieron sus propias historias de terror de explotación familiar, historias que me hicieron darme cuenta de lo común que era realmente este tipo de abuso. Un mensaje se destacó de los demás. Una mujer que decía ser una jueza jubilada del Tribunal de Familia dio consejos detallados sobre cómo grabar conversaciones y reunir pruebas legalmente. Explicó las leyes de grabación en nuestro estado. Estábamos en un estado de consentimiento de una parte, lo que significaba que podía grabar conversaciones de las que formaba parte. Dijo lo que se sostendría en la corte versus lo que se descartaría como rumores. Dijo que necesitaba pruebas concretas, no solo acusaciones. Las grabaciones de audio serían clave, junto con cualquier registro financiero que pudiera obtener. Pasé el día siguiente planeando mientras la señora Harrison seguía su rutina, tratando de actuar con normalidad en caso de que mis padres estuvieran mirando. Me trajo comidas y me revisaba regularmente, su rostro arrugado por la preocupación. Encontré un viejo reproductor de MP3 en su garaje, enterrado en una caja de las cosas de su hijo de la escuela secundaria. Su hijo lo había dejado atrás hace años cuando fue a la universidad. Todavía funcionaba y tenía una función de grabación con una calidad sorprendentemente buena. Lo probé varias veces para asegurarme de que el audio fuera claro, grabándome a mí mismo leyendo un libro y reproduciéndolo. Lo escondí en mi bolsillo y practiqué encendiéndolo sin mirar, memorizando la secuencia exacta de botones. Antes de regresar, me preparé mentalmente. La señora Harrison me dejó usar su teléfono para enviar mensajes de texto a mis padres, fingiendo que estaba listo para volver a casa y disculparme. Escribí y reescribí el mensaje una docena de veces, tratando de encontrar el tono correcto de derrota y sumisión. Al principio sospecharon, mi papá envió respuestas concisas de una sola palabra.
pero eventualmente, accedieron a dejarme regresar. Probablemente pensaron que era mejor tenerme donde pudieran controlarme que en el mundo donde podría causar más problemas. Mi papá dijo que me recogería esa noche después del trabajo. Mi papá apenas habló durante el viaje a casa, su mandíbula apretada. El silencio era opresivo, roto solo por el zumbido del motor eléctrico y el sonido de otros autos que pasaban. Cuando llegamos, mi mamá me abrazó como si nada hubiera pasado, su perfume abrumador. Dijo que estaba contenta de que hubiera entrado en razón y que pudiéramos dejar atrás todo este desafortunado incidente. Amelia estaba en su habitación con la puerta cerrada. No me dejaron verla, diciendo que estaba ocupada con la tarea y necesitaba concentrarse. Pero pude escuchar los falsos sonidos del obturador de la cámara de su teléfono, ese clic artificial que se había convertido en la banda sonora de nuestra pesadilla. En la cena, mis padres actuaron con normalidad, hablando del clima y preguntando por la escuela como si no hubiera estado encerrado en mi habitación durante días. Mi mamá había hecho lasaña, mi favorita antes, como si eso de alguna manera hiciera que todo estuviera bien. Pero había una tensión debajo de todo, como un cable estirado demasiado. Mantuve el reproductor de MP3 grabando en mi bolsillo todo el tiempo, mi mano ocasionalmente rozándolo para asegurarme de que todavía funcionaba. Después de comer, mi papá pidió hablar conmigo en privado en su oficina. Esto era lo que había estado esperando. Cerró la pesada puerta de roble y se volvió para mirarme. Todo su comportamiento cambió instantáneamente, la máscara cayendo. Me agarró de los hombros y apretó fuerte, sus dedos encontrando los puntos exactos que aún estaban sensibles desde antes. Me dijo que no tenía idea de lo que casi le había costado a la familia. Su voz era baja y peligrosa cuando explicó que el trabajo de Amelia era lo único que nos mantenía a flote. Sin él, perderíamos la casa, los autos, todo. Dijo que estaba siendo egoísta e ingenuo, que no entendía los sacrificios que los padres tenían que hacer. Le pregunté cómo podía hacerle esto a su propia hija, mi voz apenas firme. Fue entonces cuando realmente perdió el control. Me empujó contra la pared, mi cabeza golpeó la estantería detrás de mí, y dijo que no entendía cómo funcionaba el mundo. Dijo que Amelia era inteligente y madura para su edad y que estaba eligiendo ayudar a la familia. Afirmó que otros niños de su edad estaban haciendo cosas mucho peores, sustancias, violencia, prostitución real, y al menos ella estaba a salvo en casa donde podían protegerla. La gimnasia mental era asombrosa. Las amenazas se volvieron más específicas. Dijo que si interfería de nuevo, se aseguraría de que me enviaran a algún lugar donde nunca me encontrarían. Mencionó internados que eran más como campos de trabajo, lugares en Utah y Montana donde los niños problemáticos desaparecían durante años, lugares donde te destrozaban y te reconstruían en alguien obediente. Dijo que tenía conexiones en todas partes a través de su práctica legal y que nadie creería a un adolescente delincuente por encima de 2 abogados exitosos. Mi mamá entró entonces, cerrando la puerta detrás de ella y lo respaldó por completo. Comenzó a culparme por cómo el trabajo de Amelia estaba pagando por mi futura universidad. Sacó extractos bancarios que mostraban el fondo universitario que habían comenzado, los números crecían cada mes. Dijo que estaban construyendo un nido de huevos para los dos y que yo estaba siendo desagradecido. Afirmó que estaban protegiendo a Amelia monitoreando todo y manteniéndola a salvo de verdaderos depredadores que podrían lastimarla. En su lógica retorcida, eran los héroes de esta historia, protegiendo a su hija mientras aseguraban el futuro de nuestra familia. La gimnasia mental era una locura, pero parecían creer realmente sus propias mentiras. Durante los siguientes 3 días, fingí aceptar mi destino. Actué derrotado y dejé de preguntar por Amelia. Fui a la escuela como de costumbre, manteniendo la cabeza baja en las clases y volví directamente a casa. Pero estaba grabando todo, cada conversación, cada amenaza, cada admisión. El reproductor de MP3 se estaba llenando de pruebas y tuve que eliminar archivos de música antiguos para hacer espacio. También tomé fotos de los moretones que mi papá dejó en mis brazos, marcas moradas y verdes en forma de dedos. Me colé en la habitación de Amelia una noche cuando mis padres estaban dormidos. Su habitación estaba en el otro extremo de la casa, pero aún así me moví como un fantasma, evitando cada crujido del piso que había memorizado a lo largo de los años. Estaba despierta, mirando su teléfono en la oscuridad. El brillo de las pantallas hacía que su rostro pareciera fantasmal. Cuando me vio, empezó a llorar en silencio, lágrimas corrían por su rostro. Me mostró su teléfono. Los mensajes eran peores que antes. Los hombres se estaban volviendo más exigentes,
algunos pidiendo vídeos ahora en lugar de solo fotos. Algunos amenazaban con exponerla si no enviaba más contenido, diciendo que enviarían las fotos a su escuela o las publicarían en línea. Estaba atrapada entre ellos y nuestros padres, sin buenas opciones. Me dijo que nuestro papá había aumentado sus cuotas. Tenía que ganar una cierta cantidad cada semana, $5 mínimo, o se enojaría. Tenía hojas de cálculo que rastreaban todo, tratándola como un negocio. Incluso había contratado a alguien para editar sus fotos para que se vieran más profesionales. Algún asqueroso que encontró en línea que se especializaba en este tipo de cosas. Nuestra mamá estaba manejando su vestuario, comprando atuendos específicos que los hombres solicitaban y enseñándole cómo posar para parecer mayor. Había marcado tutoriales de maquillaje para envejecer rostros jóvenes. Era un negocio familiar enfermo, y se habían convencido a sí mismos de que era normal, solo otra fuente de ingresos como la práctica legal de papá o el trabajo de consultoría de mamá. 3 días antes de que se suponía que me fuera al internado, todo llegó a un punto crítico. Durante la cena, otra comida familiar donde todos fingimos que todo estaba bien, Amelia de repente se derrumbó. Tiró su teléfono por la habitación, la funda se estrelló contra la pared y gritó que quería que se detuviera. Dijo que se sentía sucia todo el tiempo y que ya no podía dormir sin pesadillas. Les rogó a nuestros padres que la dejaran ser una niña normal de nuevo, que la dejaran eliminar las aplicaciones y volver a su arte y sus amigos. El dolor crudo en su voz fue desgarrador. Años de trauma reprimido saliendo a la luz a la vez. Mi mamá inmediatamente la envió a su habitación, su voz aguda y fría, mientras mi papá me agarraba del brazo con tanta fuerza que dejó nuevos moretones sobre los viejos. Me arrastró al garaje, más allá del Tesla y la nueva cortadora de césped que habían comprado con el dinero de Amelia. Me dijo que esta era mi última oportunidad de alienarme. Dijo que si no apoyaba a la familia, no era parte de la familia. Su agarre era tan fuerte que pensé que realmente podría romperme la muñeca esta vez. Pude ver que estaba perdiendo el control de la situación y eso lo hacía peligroso, como un animal acorralado. Esa noche supe que tenía que actuar rápido. Usé el teléfono de la señora Harrison para llamar directamente a la organización sin fines de lucro. Angela contestó aunque eran más de las 10 de la noche, su voz alerta a pesar de la hora. Le puse todas las grabaciones de mi reproductor de MP3, sosteniendo el teléfono cerca del pequeño altavoz. La evidencia era innegable. Mis padres admitiendo todo, amenazándome, discutiendo cuotas y pagos como si Amelia fuera un producto en lugar de su hija. Angela dijo que se encargaría personalmente y me dijo que mantuviera a Amelia a salvo si podía. Dijo que estaba pidiendo favores y moviendo los hilos para acelerar esto. A la mañana siguiente, mis padres se preparaban para llevarme al internado. Mi maleta ya estaba en el auto y me estaban apresurando para que me fuera antes de que pudiera despedirme de Amelia. Mi mamá seguía mirando su reloj, diciendo que teníamos que tomar nuestro vuelo. Fue entonces cuando llegaron 2 trabajadores sociales con una orden judicial para la remoción de la custodia de emergencia. Angela había trabajado toda la noche para conseguirla, llamando a los jueces a casa y presentando las pruebas. Mis padres intentaron negar la entrada, mi papá usó su voz de abogado para exigir órdenes judiciales y amenazar con demandas. Pero los trabajadores ya habían contactado a la policía. Cuando llegaron los oficiales, su presencia haciendo que todo fuera repentinamente real, mi papá intentó afirmar que las grabaciones habían sido editadas. Dijo que yo era experto en tecnología y que había manipulado el audio usando software. Señaló los moretones en mis brazos y dijo que eran de deportes, aunque no había jugado nada en meses y todos lo sabían. Mi mamá lloró perfectamente en el momento justo y dijo que estábamos destruyendo a nuestra familia por un malentendido. Que eran buenos padres que habían tomado algunas malas decisiones financieras pero que nunca lastimaron a sus hijos. Eran mentirosos convincentes, pero la evidencia era demasiado fuerte. Fue entonces cuando Amelia finalmente encontró su coraje. Tal vez fue ver a la policía y saber que estaba a salvo, o tal vez simplemente ya no podía fingir. Salió de su habitación, todavía en pijama, luciendo tan joven y vulnerable. Les contó todo, cómo comenzó cuando tenía 12 años, solo fotos de modelaje, dijeron, cómo escaló lentamente. Tan lentamente que no se dio cuenta de lo mal que se había puesto hasta que fue demasiado tarde. Explicó lo que la obligaron a hacer, cuánto dinero estaba involucrado, cómo le dijeron que estaba salvando a la familia. Les mostró los mensajes en su teléfono y las aplicaciones bancarias que usaban nuestros padres. Su voz era pequeña pero firme mientras decía su verdad y nunca había estado más orgulloso de ella.
Los oficiales nos separaron de nuestros padres mientras investigaban. Observamos desde la parte trasera de un auto de policía cómo se llevaban a nuestros padres esposados. Nuestra mamá seguía llorando y nuestro papá con rostro impasible. Nos colocaron con nuestra tía Sara del lado de nuestra mamá, quien condujo 2 horas para recogernos ese mismo día. Vivía en un pueblo pequeño donde nadie conocía la reputación de nuestra familia. No tenía idea de lo que había estado sucediendo. Estaba horrorizada cuando supo la verdad, llorando mientras abrazaba a Amelia y prometía mantenernos a salvo. Durante la investigación, surgieron más pruebas. El equipo forense recuperó mensajes eliminados de las copias de seguridad en la nube, mostrando el alcance total de la operación. Había conversaciones que se remontaban a 2 años. Miles de mensajes que mis padres pensaron que habían borrado. Los registros bancarios revelaron grandes depósitos de docenas de hombres en todo el país. Algunas transferencias internacionales también. Algunas de las fotos de Amelia se habían vendido en sitios web en el extranjero, distribuidas más allá de lo que incluso mis padres sabían. El alcance era mayor de lo que yo había imaginado. Mis padres habían convertido a su hija en un producto, empaquetando y vendiendo su inocencia a los mejores postores. El proceso legal tomó meses. Mis padres intentaron varias defensas a través de sus amigos abogados de alto poder. Primero, afirmaron que estaban protegiendo a Amelia monitoreando su actividad en línea, que descubrieron que estaba tomando fotos por su cuenta e intervinieron para supervisar. Cuando eso no funcionó, dijeron que estaban desesperados y a punto de perderlo todo, que la economía había destruido la práctica de papá. Se pintaron a sí mismos como víctimas de las circunstancias que cometieron un terrible error bajo presión. Su abogado argumentó por indulgencia basándose en sus antecedentes limpios anteriores y su posición en la comunidad. Pero el fiscal tenía grabaciones de mi papá amenazándome y admitiendo todo. Tenían documentación del daño emocional y psicológico a Amelia de terapeutas designados por el tribunal. Expertos en explotación infantil testificaron sobre el trauma a largo plazo que causa este tipo de abuso, cómo reconecta los cerebros jóvenes y destruye la confianza. El juez, una mujer con hijas propias, vio a través de todas sus excusas. Mis 2 padres fueron condenados por múltiples cargos y sentenciados a prisión. 8 años para mi papá, 6 para mi mamá. Durante todo, testifiqué sobre cómo encontré las pruebas iniciales y cómo intenté proteger a mi hermana. Fue difícil revivir esos momentos en la corte, ver a mis padres con monos naranjas. Pero sabía que Amelia me necesitaba para ser fuerte. Estaba recibiendo asesoramiento y apoyo intensivos para sanar del trauma. Algunos días fueron más difíciles que otros. Tenía pesadillas o ataques de pánico cuando veía hombres mayores que se parecían a los de la aplicación. No podía soportar el sonido de los obturadores de la cámara y se congelaba cuando alguien intentaba tomar una foto, incluso fotos familiares inocentes. Nuestra tía Sara fue increíble durante todo el proceso. Se tomó un tiempo libre del trabajo para estar allí para cada cita en la corte y sesión de terapia, sin quejarse nunca por la interrupción de su vida tranquila. Convirtió su habitación de invitados en un espacio seguro para Amelia, pintándola de un suave lavanda y llenándola de libros y materiales de arte. Nunca nos presionó para que habláramos, pero siempre estuvo allí cuando la necesitábamos, a menudo simplemente sentada en silencio mientras procesábamos todo. Nos ayudó a aprender cómo se suponía que debía ser una familia real. Apoyo sin condiciones, protección sin control. Lentamente, Amelia comenzó a sanar. Eliminó todas las redes sociales y se centró en la escuela y en las amistades reales. Se unió al club de arte y descubrió que le encantaba pintar, especialmente acuarelas de paisajes, lugares lejanos a las cámaras y los teléfonos. Comenzó a ser voluntaria en un refugio de animales, encontrando paz y cuidando criaturas que amaban incondicionalmente. Estaba volviendo a ser la dulce niña minimalista que era antes de que todo sucediera, pero más fuerte ahora. A veces la pillaba tarareando mientras pintaba viejas canciones que nuestra abuela solía cantar, y era el sonido más hermoso del mundo. Ambos aprendimos a confiar de nuevo, sabiendo que nos habíamos salvado el uno al otro. Aprendí que ser un hermano mayor protector significaba más que solo guardar secretos. Significaba luchar por lo que era correcto, incluso cuando daba miedo, incluso cuando costaba todo. Amelia aprendió que valía más que lo que esos hombres pagaron por sus fotos. Valía todo con solo ser ella misma, su amabilidad, su creatividad, su capacidad de recuperación. Aprendimos que la familia no se trata de sangre u obligación, sino de elegir protegernos y apoyarnos mutuamente. La casa de nuestros padres se vendió para pagar los honorarios legales y la restitución. No queríamos nada de ella de todos modos.
Demasiados malos recuerdos impregnados en esas paredes. Sara nos ayudó a empacar nuestras viejas habitaciones en un día gris de otoño, conservando solo lo que realmente importaba. Álbumes de fotos de antes de que todo saliera mal, los materiales de arte de Amelia, mis libros, pequeños tesoros de una infancia que terminó demasiado pronto. Encontré la nota que Amelia había dejado debajo de mi colchón y se la devolví. La leyó una vez, luego la quemó en la chimenea de Sara, viendo cómo el humo se llevaba esa súplica desesperada. Me abrazó y dijo que era el mejor hermano del mundo, y por primera vez en años, realmente lo creí. Los siguientes meses fueron duros, pero finalmente estábamos libres. La casa de Sara se convirtió en nuestro santuario, este pequeño lugar de 2 pisos con un gran patio trasero y un huerto que ella cuidaba todas las mañanas. Nos estableció nuevas rutinas que se sintieron normales por primera vez en mucho tiempo. Amelia fue a la escuela secundaria local donde nadie conocía nuestra historia, y terminé mi último año en la escuela secundaria del camino. Cenábamos juntos todas las noches a las 6 de la tarde en punto, hablando de cosas normales como la tarea y lo que había en la televisión. Pero las cosas legales no habían terminado. El fiscal me llamaba constantemente con actualizaciones y preguntas. Encontraron más víctimas. Resultó que mis padres habían estado entrenando a otras familias para hacer lo mismo con sus hijos. Mi papá había estado dirigiendo seminarios disfrazados de planificación financiera para familias, donde enseñaba a padres desesperados cómo explotar a sus hijos en línea. El FBI se involucró cuando rastrearon pagos a través de las fronteras estatales. Tuve que testificar 3 veces más, cada vez viendo a mis padres adelgazar y encanecer en sus monos. Amelia tuvo dificultades con la terapia al principio. Se sentaba en la oficina de la DRA. Michelle durante sesiones completas sin decir una palabra, solo dibujando en su cuaderno. Sin embargo, la terapeuta fue paciente. Nunca presionó, solo estuvo presente. Después de unos 2 meses, Amelia finalmente comenzó a hablar. Primero, solo sobre cosas pequeñas como cuánto extrañaba a nuestro viejo perro que murió el año anterior, luego gradualmente sobre las fotos y los hombres y cómo se sentía sucia todo el tiempo. Algunas noches se despertaba gritando y Sara se sentaba con ella hasta el amanecer, haciendo chocolate caliente y jugando juegos de cartas. La escuela fue rara para los dos. No podía concentrarme en cosas normales de adolescentes cuando sabía por lo que habíamos pasado. Mis compañeros de clase se quejaban. Se quejaban de los toques de queda y de no tener el último iPhone mientras yo lidiaba con agentes del FBI y citas en el juzgado. Hice un amigo, sin embargo, un chico llamado Tyler, cuyos padres habían pasado por un divorcio horrible. No hacía preguntas cuando tenía que irme temprano para ir al juzgado o cuando no podía quedar porque Amelia me necesitaba. Simplemente aceptaba que yo estaba pasando por cosas difíciles. La fecha del juicio se retrasaba constantemente porque el abogado de mis padres seguía presentando mociones. Intentaron que se desestimaran las grabaciones, alegando que había violado las leyes de escuchas telefónicas. Cuando eso falló, intentaron argumentar que había habido una trampa, diciendo que los había manipulado para que confesaran. Cada retraso significaba más ansiedad para nosotras. Amelia empezó a tener ataques de pánico cuando llegaban sobres marrones del juzgado. Veía el sello oficial y se quedaba paralizada, su respiración se volvía superficial hasta que Sara o yo podíamos calmarla. Un día, unos 4 meses después de que nos mudáramos con Sara, Amelia preguntó si podía ver las grabaciones. No quería ponérselas, pero la terapeuta dijo que podría ayudarla a procesar lo sucedido. Así que nos sentamos en la oficina de la DRA. Michelle y escuchamos a nuestro padre describiéndola como un producto, hablando de márgenes de beneficio y demanda del mercado. Amelia lloró durante todo el tiempo, pero después dijo que estaba contenta de haberlo escuchado. Dijo que la ayudó a entender que nada de eso era su culpa, que ellos lo habían planeado todo. Lo peor fue cuando otros chicos de nuestra antigua escuela se enteraron. El padre de alguien que trabajaba en el juzgado filtró detalles y de repente todo el mundo lo sabía. Los chicos hacían capturas de pantalla de artículos de noticias y los compartían en grupos de chat. Algún enfermo incluso encontró fotos antiguas que se habían publicado en línea y las compartió también. Sara tuvo que contratar abogados para que las retiraran. Ambas borramos todas nuestras redes sociales y cambiamos nuestros números de teléfono. Amelia no salió de casa durante 2 semanas después de eso, demasiado asustada de encontrarse con alguien que hubiera visto las fotos. Pero los vecinos de Sara fueron increíbles. La señora Chen de la casa de al lado empezó a traer verduras frescas de su huerto, sin hacer preguntas, pero siempre comprobando si necesitábamos algo.
El señor Rodríguez me enseñó a arreglar coches en su garaje, dándome algo en lo que concentrarme además del juicio. Su hija Gloria estaba en el mismo curso que Amelia y se convirtió en su primera amiga de verdad allí, invitándola a fiestas de pijamas y tratándola como a cualquier otra niña. Todo el vecindario parecía formar una burbuja protectora a nuestro alrededor sin darle mayor importancia. 6 meses después, el abogado de mis padres se puso en contacto con nosotras para hablar de un acuerdo. Querían declararse culpables de cargos menores a cambio de sentencias más cortas, 3 años en lugar de 6 a 8. El fiscal nos preguntó qué pensábamos. Amelia sorprendió a todos diciendo que no. Quería que enfrentaran todas las consecuencias de lo que habían hecho. Estaba cansada de que intentaran minimizar y manipular para salir del problema. La apoyé completamente. Sara dijo que apoyaría cualquier decisión que tomáramos. El juicio finalmente tuvo lugar 8 meses después de aquella primera noche en que encontré las fotos. Entrar en la sala del tribunal fue surrealista. Mis padres estaban sentados en la mesa de la defensa con aspecto de desconocidos. Mi madre había perdido peso y su cabello estaba completamente gris. Mi padre mantuvo la mirada baja todo el tiempo, sin mirarnos nunca. Su abogado los pintó como padres desesperados que cometieron un terrible error. Pero las pruebas eran abrumadoras. El jurado deliberó durante solo 3 horas. Cuando leyeron el veredicto de culpabilidad, mi madre rompió a llorar. Mi padre simplemente asintió como si lo hubiera esperado. Amelia me agarró la mano con tanta fuerza que pensé que me rompería los dedos. Durante las declaraciones de impacto de la víctima, hablé con acento agudo de cómo encontré las fotos de mi hermana pequeña y me di cuenta de que nuestros padres la habían convertido en una mercancía. Amelia escribió una carta que el fiscal leyó por ella sobre la pérdida de su infancia y el aprendizaje de volver a confiar. Incluso el juez parecía emocionado. La sentencia se dictó 2 semanas después. Mi padre recibió 10 años, mi madre 7. Tendrían que registrarse como delincuentes sexuales y nunca podrían volver a tener contacto sin supervisión con menores. Mientras se los llevaban esposados, mi madre nos miró. Vi que movía los labios. Lo siento, pero Amelia ya se había dado la vuelta. Esa fue la última vez que los vimos. Después del juicio, las cosas mejoraron lentamente. Amelia se dedicó de lleno a su arte, pintando hermosos paisajes de lugares que quería visitar algún día. Empezó a venderlos en ferias de artesanía locales, ganando su propio dinero de una manera que la hacía sentir orgullosa. Se unió al club de medio ambiente de la escuela e hizo amigos a los que les importaba salvar tortugas marinas y plantar árboles. Cosas normales de niños que se había perdido antes. Me gradué de la escuela secundaria y entré en una universidad estatal a 1 hora de distancia. Casi no fui, preocupada por dejar a Amelia, pero ella insistió. Dijo que la había salvado y que ahora necesitaba salvarme a mí misma construyendo mi propia vida. Sara prometió llamar si pasaba algo. Estudié trabajo social, queriendo ayudar a otros niños en malas situaciones. Mis profesores decían que tenía una perspicacia inusual para alguien tan joven, si tan solo supieran. Amelia venía a visitarme a la universidad 1 vez al mes. Pedíamos pizza y paseábamos por el campus, hablando de todo y de nada. Me contó sobre su nueva profesora de arte que la estaba ayudando a solicitar programas de escuelas secundarias especializadas. Estaba pensando en convertirse en arteterapeuta algún día, ayudando a otros niños a sanar a través de la creatividad. Todavía tenía días malos. Ciertos sonidos u olores le provocaban recuerdos, pero eran cada vez menos frecuentes. Sara nos adoptó oficialmente 1 año después de que terminara el juicio. El papeleo fue solo una formalidad, ya que ella ya se había convertido en nuestra verdadera madre en todos los sentidos. Hicimos una pequeña celebración en su patio trasero con los vecinos. La señora Chen hizo dumplings y el señor Rodríguez asó hamburguesas. Amelia pintó un retrato de nosotras 3 que Sara colgó en la sala de estar. Fue la primera vez que nuestra pequeña familia improvisada se sintió permanente y segura. 2 años después, estaba en casa de la universidad para las vacaciones de invierno cuando Amelia me mostró una carta. Uno de los hombres que había comprado fotos había sido arrestado y quería disculparse como parte de su acuerdo de culpabilidad. Me preguntó si debía leerla. Le dije que era su decisión. Lo pensó durante días antes de decidir quemarla sin abrir en la chimenea de Sara. Dijo que no necesitaba su disculpa para seguir adelante. Ya se estaba curando en sus propios términos. El dinero de la casa de nuestros padres se destinó a un fideicomiso para nuestra educación y terapia. Ninguna de las dos quería tocarlo al principio. Se sentía contaminado, pero Sara nos ayudó a verlo como recuperar lo que nos habían robado. Amelia usó algo para materiales de arte y un programa de verano en Italia.
Yo lo usé para libros de texto y para ayudar a otros estudiantes que no podían pagarlos. Convertimos algo sucio en algo útil. Empecé a salir con una chica llamada Michelle en mi tercer año de universidad. Contarle sobre nuestro pasado fue aterrador, pero ella simplemente me tomó la mano y me agradeció por confiar en ella. Vino a Acción de Gracias a casa de Sara y encajó perfectamente. Amelia la interrogó sobre sus intenciones como una buena hermana pequeña protectora. Verlas reír juntas en la cocina me llenó el pecho de felicidad. Estábamos construyendo la familia que deberíamos haber tenido desde el principio. Amelia se graduó de la escuela secundaria con honores y entró en la escuela de arte con una beca completa. Su portafolio estaba lleno de pinturas sobre resiliencia y crecimiento, flores rompiendo el concreto, tormentas despejándose para revelar la luz del sol. El comité de admisiones dijo que su trabajo mostraba una inusual profundidad emocional. En su graduación, dio un discurso sobre las segundas oportunidades y encontrar la belleza después de la oscuridad. No mencionó a nuestros padres ni lo que sucedió, pero todos los que conocían nuestra historia lo entendieron. 5 años después de aquella noche en que encontré las fotos, estábamos bien. No perfectas, todavía sanando, pero bien. Amelia estaba prosperando en la escuela de arte y tenía planeada su primera exposición en una galería. Yo trabajaba en una organización sin fines de lucro ayudando a jóvenes en riesgo, usando todo lo que había aprendido para detectar las señales que otros podrían pasar por alto. Sara seguía siendo nuestra roca, nunca pidiendo agradecimiento, pero siempre ahí cuando la necesitábamos. Teníamos cenas los domingos y tradiciones navideñas y chistes internos como cualquier otra familia. A veces pienso en nuestros padres en prisión. Me pregunto si realmente entienden lo que hicieron o si todavía se ven a sí mismos como víctimas de las circunstancias. Amelia dice que ya no importa lo que piensen. Sobrevivimos a ellos, nos salvamos la una a la otra, y ahora estamos construyendo vidas llenas del tipo de amor que protege en lugar de explotar. Esa es la única venganza que importa, vivir bien a pesar de todo lo que intentaron quitarnos.